Hola Nata, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Llevaba esperando esta entrevista un montón de tiempo, realmente le pedí hace muchos meses que se dejara entrevistar, pero fue muy difícil. Tiempos difíciles. Pero muchas gracias por aceptar el espacio en el podcast. A ti, por De verdad que yo sé que muchas personas te admiran un montón y va a ser súper chévere conocer tu historia, entonces... Qué nervios. No, te juro que te vas a sentir súper bien. Yo quiero empezar el podcast porque nos cuentes pues quién eres tú, qué haces en este momento, a qué te dedicas y posterior a ello que me digas cómo empieza tu historia en general en el mundo deportivo. Ok. No, pues yo soy estudiante todavía, estoy en la universidad de licenciatura en lenguas extranjeras. Todavía estoy ahí, me graduaré. ¿Es virtual, sí? Es virtual. Entonces me ayuda con el trabajo que estoy en este momento. Entonces trabajo y estudio a la vez y pues con el entrenamiento. Entonces, como es virtual me ayuda mucho para cuadrar mis horarios de clases, así mismo como de materias, asignaturas que tengo que entregar, como las prácticas y así mismo mi horario laboral. También pues tengo en este momento 22. Ya me voy para la Open. Te queda un añito todavía. Me queda un añito. Pronto, pero todavía no. Parezco subjunior, pero no. Listo. Y bueno, ¿cómo empiezas a acercarte tal vez al deporte? No me hables del powerlifting necesariamente, sino de pronto en tu infancia, en tu niñez, si alguna vez has practicado otro deporte que no sea el power. Sí, digamos, yo hice un poco de voleibol, pues no una disciplina como tal, así tan dedicada y profesional, pero fue en el colegio. Sí. Me gustaba, pues que no me gustaba quedarme quieta en los descansos. O sea que yo me ponía a correr o hacía voleibol, entonces eso me gustaba mucho, ser muy activa, siempre me gustó ser muy activa. También después fue con la pandemia, después de finalizar el colegio, llegó la pandemia, obviamente todos encerrados, sin hacer mucho, ahí fue cuando exploné muchas cosas, así mismo que lo quería hacer con mi vida, fue el estudio. La licenciatura, así mismo como no me gustaba mucho, pues como me veía en ese momento. O sea, físicamente no te gustabas a ti misma. Sí, exacto. Fue muy complicado en ese momento, por lo que me comparaba mucho con otras chicas y yo decía, pues, y yo trataba y yo decía, pero, o sea, no puedo. O sea, no me da mi fisionomía, mi anatomía, es muy complicado. Como para poner en contexto a las personas, el modelo de chicas que veías eran como qué tipo, o sea, cuál es ese estereotipo, ese imaginario con el que te comparabas. Pues, yo me comparaba, pues, voluptuosas. Entonces, como chicas, el abdomen plano, pero también como con figura, así como un relojito de arena, o sea, muy bonitas, o sea, son muy bellas. Pero pues yo no soy así. O sea, desde el inicio fue muy complicado para mí afrontar ello. Y yo dije, no, pues yo me voy a meter al gimnasio. O sea, al menos hacer algo que cambie, yo no sé, si sea crecer hombro, espalda, lo que sea. Y me metí al gimnasio. De hecho, me metí con mi mamá. Fue como muy chévere en ese momento. Y me metí, no sabía hacer nada. Yo en la máquina yo me montaba. Y yo, bueno, vamos a ver para qué sirve esto. Sí. Y ahí comencé. O sea, eso fue hace... ¿Cuántos años? Que en 2021, diría yo. 2021 más o menos. Y ahí empecé juiciosa. Ahí fue cuando ya me fui instruyendo autónomamente cómo seguir. Porque pues si tú no sabes con un entrenamiento ya planeado o incluso cómo divertirlo, pues no vas a hacer nada. Ya. Pero tu objetivo seguía siendo el mismo. Era el físico. Ya. Para mí era físico. O sea, yo entré más delgada mejor, pero como con un poquito de forma, por decirlo así. Pero aún así yo era muy delgada. O sea, ¿cuánto pesabas más o menos en esa época? Yo pesaba 49. O sea, era muy flaquita. Sí. Yo tenía unas fotos antes y yo me veía y yo decía, no, yo me siento como grande, como ancha. Pero no, yo lo veo hoy en día y yo digo, no, estaba re mal. O sea, era así. O sea, la dismorfia 100%. La dismorfia corporal era pesada. Ya después de esos años me fui al gimnasio, pues conocí gente, me instruí y seguí yendo, pues a hacer pierna, y ahí fue cuando solo me enfocaba en el físico. O sea, como no quería ganar fuerza, pues levantaba más pesos como sobrecarga progresiva. Yo pues así yo avanzaba, era mi forma de avanzar. Pero ¿por qué decidiste
empezar a hacer sobrecarga progresiva? O sea, ¿por qué decidiste ser más fuerte? O sea, ¿qué cambió de pronto dentro de ti que tú dijeras, quiero ser más fuerte? ¿Fue algo que se activó por dentro que tú dijiste, uf, qué rico ser fuerte? También ello, al momento de levantar pesado, yo decía, uff, o sea, como que me estoy retando. Me daba miedo porque era pesado, pero ese mismo miedo me motivaba a hacerlo. O sea, no era como algo, sentirle quemadito de la hipertrofia, pues chévere, pero digamos, yo me acuerdo mucho en una sentadilla, en ese tiempo era como una etapa de 10 y yo tenía mucho miedo porque yo no sabía. Sí. ¿Y no usabas tampoco? No, nada. Nada. Yo llevaba botellito de agua, una maletica y ya. Ya, pero no tenías ni cinturón ni rodillera, No, nada. Okay. No, nada, a lo raw. Sí, sí, Totalmente raw. Sí. Entonces yo me montaba en la sentadilla y era en la Smith, y no podía. Yo me acuerdo que un señor me ayudó porque me caí. Y entonces ahí le cogí miedo. No. Pero ese miedo yo dije, no, yo tengo que seguir de alguna u otra forma. Y ahí le fui progresando poco a poco. Y le pedí ayuda a gente, como, oye, ¿me cuidas para no caerme? Siento que esa parte de la fuerza que nació en mí fue también bonito porque, no sé, se siente chévere que la gente diga, ¿tú cómo puedes levantar eso? Y yo era una menudita, o sea, yo era muy menudita y no sé cómo lo cargaba, pero me gustaba. Así mismo que me retaba a mí. Okay. Era como, es muy mental. Sí, me retaba pero mentalmente. Ahí quiero interrumpirte, ¿y tú seguías entrenando con tu mamá? ¿O ya no? Creo que ya no, porque mi mamá pues ya tuvo que hacer su trabajo, no le quedaba mucho tiempo. Ahí fue cuando ya empecé a ir yo sola. Recordaba que en ese momento trabajaba, he tenido varios trabajos. Sí. He sido niñera, he sido tutora, también como de divisa. Bueno, en ese momento era de niñera y tutora. Sí. Entonces yo me acuerdo que tenía que cuidar al niño por ahí a las 9 de la mañana. Sí. Yo tenía que llegar al gimnasio a las 5:40. Okay. Entonces yo antes de llegar hacía fila para entrar al gimnasio. Entonces ahí salía y de una iba al trabajo. Ok, listo. Entonces empiezas a entrenar fuerte y en ese momento todavía no estabas estudiando. O sea, no habías ingresado a la universidad. No, todavía no. Ahí estaba explorando qué es lo que quería hacer aún. Ya, perfecto, listo. ¿Y en qué momento conoces el deporte? Yo lo conocí, digamos, yo miré un video en TikTok. No, fue en Instagram, porque todavía no tengo TikTok. Sí. Pero en Instagram, que... sí, lo siento. Que era una chica, era Mónica Granda. Ah, sí. Sí. Y levantaba como 3 tapas, si mal no recuerdo. Y yo, uy, tan chévere, ¿qué es eso? Y yo la veía grande. Y decía, uy, tan chévere los músculos. Sí. Como, y claro, y se veía súper genial, como levantaba el peso así como una fuerza. Y yo quiero hacer eso. Pero no sabía qué era. Yo solo decía, no, es peso muerto, hay que hacer peso muerto. Ajá, o sea, en tu mente, peso muerto. En mi mente era, es un peso pesado, peso muerto. Pero yo no sabía que eso era un deporte. Yo, pues no, levantan pesado y se ve súper chévere. Sí. Entonces hay que intentarlo. Pero nunca lo intenté. Yo me acuerdo que me lesioné sola levantando 100 kilos, porque no sabía. Entonces lo levanté, lo logré, pero bueno, me pagó factura y quedé como 2 meses sin poder hacerme ese peso muerto. Pero tú hacías... Ok. Sí. Sin cinturón. Sí. No, y todavía no tenía nada. Ay, sí. No. Entonces ahí fue cuando me lesioné la espalda. Claro, a los 3-4 días no podía bajar y yo creo que es dolor normal. Sí, tú creías que era fatiga. Claro, entonces pasó 1 semana, 2 y seguía, pero feo. Y yo no creo que sea normal. Entonces ahí me di cuenta con el doctor, que me hizo un poquito de un examen, fue como no, ya ni me acuerdo qué fue lo que pasó, si te soy sincera, pero pues me lo cené. Entonces lo pude hacer como por 2 meses y ahí fue cuando cambié de gimnasio. ¿En ese momento en qué gimnasio estabas entrenando? Yo estaba, cuando era en esa época del Unicentro de SmartFit, de por aquí. Sí. Que era, ¿cómo se llamaba? Un amarillo. Spinning Center. Ah, ok, sí. Spinning Center. Ahí fue cuando me cambié porque decía, no, me daba miedo pasar como ese puente a las 5:30 de la mañana. Entonces ya me daba miedo ir por allá. Sí. Ahí fue cuando cambié al del 80. Espera. Que es el que estoy ahora. Denme un segundo. Listo. Ok, entonces, qué pena que es que tuve que bajar a mi perro porque estaba súper juguetón. Ya. Nos contabas que estabas en el spinning y luego cambias al Bodytech. Exacto. Listo. Y ahí continúas haciendo... Sí, ahí continúo haciendo lo que sé hacer. Hacía accesorios, hacía prensa, hacía hip thrusts. Pues siempre mantuve los básicos. Siempre los mantuve.
Pero darme sin cuenta. saber, o sea. Sin saber, o sea, yo los ponía porque decía todo el mundo que la sentadilla, peso muerto y banca eran buenos. Y yo, pues bueno, de alguna u otra forma deben servir para algo. Ya. Entonces yo los continué haciendo y yo descubrí el deporte por mi primer entrenador, Ok. que fue Andrés. Sí. Me acuerdo que estaba haciendo peso muerto, muy mal, con una técnica horrible, Sí. y estaba haciendo sumo. Esa época fue después de pandemia, que cuando todos usamos tapabocas. Sí. Entonces, claro, yo sudando con eso y no respiraba. Sí. Ahí sí tenía un cinturón chiquitico, como de correa, Sí. como de correa de esos así. Tipo Wargo. Exacto, pero de los más antiguos. Ujú. Y en ese momento yo estaba haciendo peso muerto como al fondo. Y ahí fue cuando me vio y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, peso muerto. Ujú. Entonces yo dije, no, me da pena. Porque yo lo vi, y él siempre ha sido powerlifter, Andrés siempre ha sido powerlifter. Sí. Entonces tenía toda su indumentaria, tenía cinturón, tenía la maleta, tenía el botilito, tenía las rodilleras, tenía las vendas, que es de Classic. Entonces yo decía, uy, ¿por qué lleva tanta vaina? ¿No se cansa? Sí. Y yo aquí con una maleta. Sí. Y él me mencionaba, fue como, no, mira, haz esto para la técnica, abre los pies, tal, y te mejora así el peso muerto. Ujú. Y yo lo intenté y se me mejoró. Y yo dije, uy. Ok. Y ahí fue cuando me motivé a hacer más peso. Ya. Y Sí. él te empezó a llevar el proceso. Exacto, Ok. exacto. Y ahí fue cuando me explicó todo el powerlifting de Saúl, que existía un campeonato. Él había participado en el campeonato de Saúl Power 2 Ujú. y pues yo lo miré en Instagram, pero yo no le pregunté. Sí, 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 sí. Y yo, ¿cómo que fue el campeonato? Entonces ahí me di cuenta que hacía powerlifting y ahí me instruí un poco de lo que era el power. Entonces lo que Ok. yo vi de la chica, yo, es que es eso. Ok. Entonces ahí me di cuenta. Listo. Y empiezas a hacer el deporte. En ese momento solo estaban ustedes dos en el gimnasio entrenando powerlifting. Sí, había otra chica, pero no recuerdo si hacía power. Pero en ese momento solo éramos nosotros dos Ya, ok. en el gym. Me imagino que igual la gente los miraba un montón en esa época. Sí, era súper chistoso, era súper chistosito, pues porque pues yo lo hacía todo mal. Sí. Entonces yo hacía el déficit, pero claro, entonces yo enviaba como el video. No, era como la corrección de técnica, no, respira, la cadera, los hombros. Quiero preguntarte algo y es, ¿cómo manejas el tema de pronto la frustración en ese punto? O sea, a ver, quiero como orientar la pregunta a lo siguiente. ¿Es distinto yo en este momento frustrarme ya teniendo unas bases mucho más sólidas? Porque la frustración no lo puede llegar a entender. Sí. Pero cuando estabas nueva, la frustración es más dura, porque tú en algún momento incluso puedes llegar a dudar que eso no es para ti. No sé si lo llegaste a pensar y cómo hiciste para manejarlo en esa época, porque pues estaba siendo novata en todas las actividades, en los ejercicios, en la técnica, y cómo llegaste a no rendirte. Digamos, también es tipo de qué tanto lo querías. En ese momento yo lo hacía como para liberarme un poco de todo lo que estaba pasando y tales, porque pues siento que eso es una respiración para todos, para que vamos al gimnasio. Sí. Y la frustración, yo lo tomaba como muy ligera, entonces era como, pucha, pero me reía al mismo tiempo, es como, pues yo sé que no soy buena en esto, pero entonces me toca volver a hacerlo. Y además de ello, pues todavía no era consciente que hacía powerlifter de verdad. Solo seguía la rutina, los ejercicios, veía que pues a veces había de vez en cuando accesorios, pero Sí. yo pensaba que todavía era como algo de hipertrofia. Entonces no estaba tan consciente de lo que estaba haciendo. Ya fue como de un tiempo para acá que me di cuenta que era power, porque fue como, listo, vamos a hacer esto. Y yo me acuerdo que en esa época también me había informado ya para el 2022, ya llevaba como unos meses haciendo power. Ahí fue cuando yo te conocí. Sí. Yo te conocí cuando entraste y no tenía planes de competir. Yo nunca tuve plan de competir. Ok. Porque yo decía, es que esa gente es muy élite. O sea, yo como me voy a ir allá, yo voy a hacer el oso. Sí, o sea, sí. por ahí me lesiono o algo. Entonces yo tenía miedo de eso. Y decía, no, un viaje, siento que había mucho trámite. Entonces yo decía, no, yo mejor me quedo acá, pues mejor la técnica y pues yo sigo con mi vida. Entonces la frustración no la tomaba tan en serio como la tomo hoy en día. Ya. Pero mejor manejada. Y hoy en día, ¿cómo es la frustración para Nata? Para mí ahorita es complicada, en un instante es complicado. Siento que sentirla, porque si la oculto o si dejo de hacerlo, es como va a ser peor. Sí.
Es mejor sentirlo en el momento, pero primero mira qué es lo que vas a hacer. O sea, o te vas, o haces algo y reaccionas bien ante ello. Ya. Porque tú tienes las herramientas y todo lo que está dentro de tu poder para hacer algo diferente a esa reacción inmediata que vas a hacer. Porque uno piensa con emoción mucho. O sea, yo soy una persona emocional, aunque pues, a veces no parece, pero el momento que me frustro es muy feo. Que como, uno duda mucho de sí mismo, siempre. Sí. Pero es como confiar, seguir, quedarte, porque si tú ya te vas de lo que estás haciendo, de los planes que estás haciendo, y ya te rendiste. Entonces ahí como que no luchaste nada. Realmente no lo querías. Y cuando tú realmente quieres algo, es cuando buscas las opciones. O sea, no importa, el tiempo no va a estar para ti, tú tienes que crear el tiempo. Entonces ahí es como... Ahí quiero tocar un tema también, y es, nos contaste y nos cuentas que estás estudiando todavía y que tienes que entrenar y que estás trabajando. Sí. Creo que el 80% de las personas estamos en esa condición, pero hay muchos chicos jóvenes que están empezando y que van a enfrentarse a eso a lo largo de los años. ¿Y qué mensaje te hubiese gustado escuchar en su momento para poder balancear todo y para poder, no sé, desarrollarte como atleta? Porque hoy en día ya eres parte de esa élite que mencionabas, pero no sé, como qué mensaje te gustaría recibir o que te hubiese gustado recibir en esa época. Es como complicado. Como lo que me hubiera gustado recibir es tipo, tienes el apoyo y si necesitas alguna herramienta, digamos, ya sea la persona que sea, porque siento que cualquier persona con la que te encuentras, o sea, más que una ayuda, es muy bonito conocer, ya sea en el deporte, académicamente, profesionalmente o laboralmente, que te ayudan mucho para seguir construyéndote. Y es como, no vas a hacer esto sola. Tú no vas a estar sola. Y no me refiero, a veces a uno le toca solo, y es la realidad, pero pues puedes tener un coach, puedes tener una persona, un amigo, tienes a tu familia, tienes, no sé, ya sea tu pareja que te está apoyando. O sea, tú no vas a estar solo y lo puedes hacer. O sea, si te estás ahogando, si te estás quedando sin opciones, que crees que en serio ya no puedes más, busca ayuda. O sea, no es como quejarse o de alguna otra forma decir, no, yo no puedo, eso está muy difícil. Porque siempre va a ser difícil. Sí. O sea, no va a ser fácil. Si es fácil, es como aburrido. O sea, a mí no me gusta que las cosas sean fáciles. Como que me aburro y digo, uy, algo anda mal. Sí. Este está como muy suave. Entonces, siento que me hubiera gustado que hubieran dicho como, tú no estás sola. Igual tú puedes. O sea, confía y sigue. Estás cansada, estás abrumada, tienes responsabilidades que tomar, tienes a tu familia, tienes que seguir trabajando para pagar la universidad, tienes que cumplir la universidad para pasarlo y graduarte. Si realmente quieres las cosas que quieres como mediano y largo plazo, lo vas a hacer. No importa el tiempo que se demore uno. O sea, digamos, yo me demoraba mucho en mi carrera, si te soy sincera. Sí. Yo no puedo meter una matrícula completa porque no me da, pero yo quiero hacer power. Yo quiero trabajar, yo quiero vivir también mi vida. O sea, no quiero desperdiciar años de mi vida, ya sea solo estudiando y quedarme solo ahí, o la otra opción de estudiar, poder trabajar y costearme lo que realmente también me gusta, que lo es el power y mis estudios. Ya. ¿Tú crees que hay un antes y un después de Nata en el, o sea, tipo, conoces el powerlifting y hay un antes y después de ti como persona? Sí, claro. ¿Por qué? El deporte cambia mucho la mente. O sea, cualquier otra disciplina, ya sea powerlifting, fisicoculturismo, natación, ciclismo, cambia porque tú ya tomas un orden en tu vida. Yo no tenía un orden en mi vida. Yo recuerdo que, o sea, yo tuve cocina, dibujo, tecnología, administración, o sea, tomé poco de cosas al desorden y aún así no sabía qué hacer. Pero yo las tomaba y tomaba la vida muy relajada. Sí. Como, pues yo estudio, me gradúo, consigo un empleo y pues ya. Pero tú ya al tener una disciplina y un objetivo, tú no necesitas disciplina, porque ya el mismo objetivo te da la disciplina que necesitas para las cosas. Entonces yo antes era una persona muy callada, pues yo soy callada normalmente, pero era muy introvertida y muy penosa. Entonces me daba pena decir las cosas,
me da pena como decir mis inconformidades hacia la gente o lo que estaba haciendo, Sí. incluso decir lo que me gustaba. No me sentía conforme porque sentía que era parte de mí. Ya. Entonces, pero en realidad no era parte de mí, sino era como algo, la inseguridad que tenía de mí misma. Okay. Pero el Power me dio mucha seguridad. Entonces, como de seguir y como disfrutar incluso las personas que uno se puede llegar a encontrar y que pueden encontrar, que puedes seguir teniendo, así como puede ser un proceso y ya no estén contigo. Justo para allá iba mi pregunta también, y es, ¿tú crees que el entorno en el que uno crece como deportista influye drásticamente en el desempeño? Es decir, te desarrollo un poco más la pregunta. Por ejemplo, si yo estoy en un entorno en donde las personas con las que entreno son demasiado, no sé, competitivas, pero ese competitivismo que no es tan chévere, que es tóxico, te puede llegar a dañar, o si de pronto también estás en un entorno de mucha camaradería, en donde te sientes en confianza, ¿tú crees que eso influye en tu desempeño como deportista, en que puedas creer en ti? ¿Eso te parece importante? Sí, claro. El entorno te puede impulsar a como que te puede volver alguien mediocre, la verdad. Si tú tienes en tu entorno gente que te dice como, no, pues tómalo tranquilo, tú eres bien, no lo hagas, estás cansada. O sea, sí, pero pues, a ver, por ejemplo, vas a ir a una competencia, pero ¿quieres dar lo mejor o no quieres dar lo mejor? Siento que es parte del tener una competencia, aprenderla a tenerla sana. Sí. Sino personas que te impulsen y te den correcciones. No una persona que te aplauda todo. Porque una persona que te aplauda todo, digamos, en el ámbito de entrenamiento, pues lo puede hacer una persona en el gimnasio, lo puede hacer. Y pues eso está bien, pues porque ellos no tienen tanto conocimiento sobre ello. De acuerdo. Pero si tú tienes otros atletas, digamos tú, digamos David, digamos Tommy, entonces la idea de los entrenamientos es ver esas falencias y corregirlas. Es como, mira, no, baja más, eso está mal, no está eso va a ser nulo. Es como sé más consciente del movimiento, concéntrate, tú, no sé, en la banca, haz más la pausa, peso muerto, bloquea mejor porque se te va a caer así las cosas. Sí. Afecta positivamente como negativamente. Y es por eso que uno tiene que escoger muy bien el entorno de uno. Sí, de acuerdo. También quiero preguntarte por tu primera competencia, ¿cómo te sentiste? Porque claramente la primera competencia es fundamental y yo creo que uno va con una mentalidad de juepucha, no sé nada, no me voy a aprender los comandos, la voy a embarrar. ¿Tú cómo viste esa experiencia? Bueno, para ustedes les cuento que hemos tenido que pausar varias veces esta entrevista porque tengo tos. Entonces no quiero que quede eso en el registro. Entonces, retomando, nos estaba contando sobre su primera competencia. Entonces, sé que fue el Saúl porque yo fui contigo en Barranquilla, sí. Pero cuéntame cómo fue toda la experiencia. No, la experiencia, siento que la primera competencia nunca se olvida. Va a quedar marcada, si sea lo malo, lo bueno. Y antes de ir al Saúl, pues yo no sabía que era el Saúl. Yo sabía que había una competencia de Power y que era pues la más cercana que había en esas fechas en ese momento. Ok. Entonces me había dicho pues mi entrenador me dijo, no, pues ve a la competencia, es como en 1 o 2 meses, ya no me recuerdo muy bien. Yo dije, no, yo no estoy lista. Sí. Dice, ya son atletas, yo no soy atleta. O sea, tengo que ser sincera, yo no soy ningún atleta. Para ese momento. Sí, claro. Yo solo hacía eso porque me salía bien y pues me parecía chévere, pero así que yo me considerara atleta de por sí, no. Pues eso tiene muchos ámbitos. Y además de ello, ya cuando entré y fui a Barranquilla, ahí ya conocí a Dani. Dani fue conmigo, fuimos con David. Que es mi hermano. Que es su hermano. Y con Camilo, bueno, con todos, con Andrés. Y fuimos a Barranquilla. Fue muy chévere porque ninguno de nosotros sabíamos qué hacer. O sea, solo sabíamos como, no, Dios mío, eso nunca lo habíamos probado. Porque nosotros como entrenamos en un gimnasio comercial, pues claro, las barras, los discos, incluso el banco son totalmente diferentes. Exacto. Yo recuerdo que nosotros no alcanzamos a probar ese tipo de material antes, ¿no? Entonces, al probarlo e ir, pues nadie nos conocía. O sea, yo no conocía a nadie. O sea, yo me consideraba, y todavía pues no me considero, pues wow, como alguien como así, pues porque
Eso lleva su tiempo, su esfuerzo y su trabajo. Sí. A las personas que uno ve hoy en día, como los pues, ya muy atletas muy reconocidos, incluso además de muy de élite, que uno dice, claro, o sea, ha tenido historia, recorrido, trabajo, y uno lo ve y es admirable. Sí. Entonces, pero en ese momento, digamos, yo decía, no, pues yo tenía mi singlet, ya tenía la rodillera, ya tenía el cinturón, y ya los había usado anteriormente y ya había practicado con ellos. Uh-huh. Pues en ese momento, yo no conocía a nadie. O sea, yo no sabía quién era mi competencia, yo no sabía con quién iba, yo no sabía... O sea, ibas sin ninguna clase de expectativa. Sí, o sea, yo suele como sigue el comando y yo, sigue el comando, sigue el Sí. comando, sigue el comando, sigue el comando. Yo me lo memoricé, yo sentadilla, banco, 1, 2, 3, Sí. peso muerto, bajo y yo, comando, eso era lo que pasaba por mi cabeza. Y al hacer la sentadilla, peso muerto y banco, siento que lo que más me marcó el Saúl, y eso incluso lo tengo en el primer post siempre, es como el apoyo que tiene todos los atletas entre sí. Sí. Como el amor y la pasión que le dedica cada persona y que se vive en ese Saúl, o sea, es inolvidable. Y es como muy marcable que no te puedes olvidar. Y conoces, digamos, de Open, de otras categorías, o sea, personas que hacen otra cosa diferente en sus vidas. O sea, Sí. día a día, pero que todos están reunidos en el mismo espacio. Sí. Y es increíble ver cómo el trabajo de años, de meses, de horas que te la pasas entrenando se represente ya en 30 segundos en tarima. Sí. Entonces todo ese trabajo que tienes que dar solo se presenta ahí. Entonces es como wow. Y personas que, las chicas, a mí me impresionan mucho las chicas. O sea, yo siempre veo a las chicas, o sea, la verdad. Pues porque, ajá. Entonces me pareció muy admirable en ese tiempo. Yo me acuerdo que estaba, pues obviamente en el competía Alba, también estaba Sol, también estaba otras chicas como Ania, Natalia, también Meli. Meli también compitió, Melissa, que fue la primera vez. No, una anécdota súper chévere. Yo no me acuerdo que sí, 61 o algo así. Y yo no pensaba que entrar en menos 60. O sea, yo dije, no, yo me voy a la 67. Toma. Entonces yo me pesé. Creo que me faltaban 700 gramos. Creo que estaban 60.7. Yo dije, Sí. no, pues así. Yo recuerdo que con David nosotros comimos un buffet el día del pesaje. El pesaje era en la tarde. Claro, nosotros no sabíamos. Y fue como, el pesaje es hoy. Nosotros, claro, ya pesamos como 2 kilos de más. claro. Nos hemos pasado resto. Entonces nos fuimos a caminar sin agua. O sea, eso no se puede hacer. O sea, no, yo no vuelvo a hacer eso. Deshidratarme así todo feo. Ahí cuando conocí a Meli, ya me dijo, no, bájate, tú puedes bajarte. Yo dije, no, ya es muy tarde, ya el pesaje va a cerrar en 3 horas, eso ya no puedo, ya. Como no, vamos. Y pum, me salí en una caminadora y dele sube por 1 hora. Luego me tocó caminar del Barranquilla Plaza, que siempre lo ha hecho Saúl, Sí. hasta el centro comercial solo caminando, buscando un sauna. Pues no estaba abierto, no había ningún sauna, ni siquiera en el Bodytech. Y yo, no, ya no, y yo estaba muy cansada, y yo ya no puedo más, yo creo que yo ya no di. Y yo me alcancé a pesar en una báscula del Bodytech y ya estaba dando menos gramos. Sí. Me faltaban como unos 200 gramos. Como no se puede, escupe. Sí. Y yo, no, yo que voy a escupir en la calle, yo no voy a hacer eso. Yo, escupo en la calle, qué pena. Pero Yo ahí quiero hacer una acotación y es para las personas que de pronto no practican el deporte ni desconocen todo lo que estamos hablando, y es dentro de la categoría de peso en la que uno está, uno tiene que estar por debajo de ese peso. Entonces en el caso de Nata, ella estaba aspirando a la menos 60, pero ese día, pues por lo que menciona, ella estaba pasada unos gramos y pues ahí ya pasaría a la siguiente categoría, que es la menos 67,5. Entonces nosotros tenemos algún tipo de métodos tal vez para perder peso. Algunas son sanas, otras realmente no. O mal hechas como la mía. Exacto, que es escupir para deshidratarse, correr, caminar y demás. Pues aquí como para que estén en contexto, estábamos en Barranquilla a unas altas temperaturas, porque era una época realmente que estaba haciendo mucho calor. Muy caluroso. Entonces eso puede llegar a ser un poco peligroso. O sea, el tema de la deshidratación, sí, obviamente acá digo, tiene que hacerse con mucha responsabilidad. No, claro, y con un profesional. O sea, exacto, llevártelo solo, o bueno, yo ni sabía que estaba haciendo eso, pero
Yo dije, no, ya aquí perdí todo, yo terminé así. Claro, Yo y sí. que realmente este tipo de cosas pueden llegar a perjudicar tu rendimiento, porque seguramente el cuerpo puede que no reaccione o no responda de la manera que estamos esperando. Entonces, ese tipo de cosas sí son como delicadas, pero yo creo que se pueden hacer en la medida en la que uno lo haga en un entorno controlado y uno ya haya tenido ese tipo de experiencias. Pues bueno, diste finalmente el peso, me imagino. Sí, lo di. Yo recuerdo que pesé como 59.8, algo así. Ok. Y yo amé. Y ahí, yo recuerdo bien, pero cuando tú terminaste, y para los que no saben, Nata es una de las personas que tiene el peso muerto más fuerte de este país. ¿Cómo te sentiste siendo tú la última en los fly, siendo tú la más fuerte dentro de las chicas de tu categoría? No, yo no sabía. O sea, lo del fly, yo pensé, no, pues me tocó últimas. Ok. Yo, bueno. O sea, no tenías nociones de que el hecho de que te tocara de última significaba que movías más carga, pues en ese momento. No, sí, yo no sabía. Era muy tarde y yo ya estaba cansada. Me acuerdo que tomé la muestra y yo dije, no, pues si me tocó últimas, pues nada, yo pensé que ese es el orden de la lista, yo no sé, por apellido, por orden de que ingresó. Sí, pues yo pensaba eso. Yo, bueno, esperemos. Sí. Y yo me acuerdo que estaba Luisa también, la Luisita. Sí. Era fuerte. Entonces, ella pasó. Yo iba como después de ella. Sí. Entonces, yo al finalizar, también estaba Balseiro, también estaba Andrés, que fue la primera vez que los conocí. Yo no sabía nada de nadie. Entonces, yo conocí a todo el mundo la primera vez ahí. Y yo le dije, ay, yo no sé, yo tengo miedo. Sí. Y Andrés me dijo, no, sácalo. El otro Andrés Junior Master Lifter, que parece Master, pero es Junior. No, es okay. Sí. Y no, entonces, él me ayudó a grabar. Cuando saqué mi primer movimiento fue los 160 y yo lo sentí bien. Yo dije, no, pues normal. Y era récord nacional en ese momento. Y pues ya. Pero en tu mente era cualquier cosa. Sí, yo dije, no, pues ya. Yo sentí el snack y yo dije, no, esto breve, sale fácil. Sacar el SLEC, en inglés Pulling SLEC Out of Bar, es una técnica esencial en el peso muerto que consiste en generar tensión previa entre el cuerpo y la barra antes de iniciar el levantamiento. Y pum, la saqué. Yo listo. El segundo movimiento era 170. Y yo listo. Está. Bien, breve. Yo no, bien. Sigamos. Sí. Cuando me dicen 180. Y yo, ahí ya estaba asustada. Porque creo en ese momento nunca había dicho 180. Ok. Nunca los había hecho. Creo que los había hecho una vez y los fallé. Ok. En entrenamiento. Entonces yo dije, pucha. Entonces, claro, ahí estaba concentrada. Ya cuando me llaman a plataforma, barra carga. No, uno cuando escucha barra carga y uno ya se convierte en otra persona. Sí. Yo, barra carga y yo. Ahí estaba Balseiro, estaba Andrés, estaban otras personas también. Ya era muy tarde, ya casi no había gente. Eran como las 2 de la mañana. 2 de la mañana, entonces claro, ¿quién se va a quedar ahí? Pues nadie. Entonces yo pasé, es mucha adrenalina en el momento. Y la gente, yo me acuerdo que gritaba, y porque también era récord nacional, pues en ese récord. Y yo, bueno, normal. Sí. Y cuando siento, o sea, yo tan solo sentir el slack y como las sensaciones de mí misma, de mi cuerpo, yo dije, no, esto sale. Pero claro, salió lenta, yo dije, no, esto va a salir. Sí. Yo, y bloqueé, y la logré y ya, ¡pum! No sé, o sea, me sentí muy feliz. O sea, fue como, Sí. lo logré. No sabía que podía hacerlo. Okay. O sea, yo confié y lo único que pienso es como, levántalo. Sí. Levántalo. Mira la barra, no mires nada más. Okay. Levántalo y punto. Y en ese momento fue cuando como que me quité el cinturón para asegurar la indumentaria. Ahí hay un paréntesis y es pues para los que están muy nuevos. Cada vez que se hace un récord nacional, lo ideal es que, pues lo reglamentario, es que el juez te revise la indumentaria, el singlet, que no tengas ningún tipo de ropa interior que tenga algún soporte, que el cinturón sea pues avalado. En ese momento creo que no, pues muñequeras no usabas, entonces para el movimiento en específico. Y ya, o sea, como para que se garantice que en definitiva se hizo en las condiciones esperadas. Exacto. O sea, que era como rock, que no era como equipado, así exacto. como de doble, no sé cómo se llama exactamente. Y después de ese movimiento, me dijo tipo, le metimos 185 y yo, hágale, eso yo ya estaba. Otra aclaración, cuando tú estás rompiendo, o sea, normalmente en la competencia solo hay 3 movimientos. Cuando estás a punto de romper un récord, ella pues tenía los récords que había hecho justo ese día,
puede pedir un cuarto intento. Sí, el Hasta tercero válido. Entonces, como salieron válidos los 3, me dijo 185, yo, listo, hágale, de una. Ahí sí tenía muchos nervios, me ayudaron a grabar, fue como paciencia en el despegue y yo, claro, como yo hago el agarre hook, eso toca apretar de todo. Sí. Entonces, a mí me dolió ese día, porque ya se me estaba saliendo Un callito. un callito. Yo, Dios mío, ojalá no me duela tanto. Pero la verdad yo no pensaba tanto en el dolor, como que la emoción y toda la adrenalina que se siente en el momento y como la gente y de verdad el momento en sí, a mí se me olvidó el dolor. Ya Sí. después me dolió. Sí. En ese momento, nada, paso, entonces barra cargada, pasa, y yo, 1, 2, y la levanto y yo lo sentí fácil, lo sentí bien. Entonces, claro, lo boto y yo, o sea, me siento muy feliz. O sea, Ya. siento que, no sé, fue muy bonito. Como, ¡wow! ¡Lo logré! Yo no sabía que podía lograr esto, pero no pensaba en realidad que esos pesos eran como buenos. Ok. O sea, yo decía, no, pues levantemos el peso. Para mí era desafiante, pero yo no sabía que ese peso era desafiante En general. en sí, por digamos, no sé, mi categoría. Yo pensé Sí. que para mí era desafiante solamente, no en una categoría. Pero al haberlo logrado, yo dije, ¡wash! O sea, increíble. O sea, me sentí muy... ¿Tú crees que de divertí. pronto, esto es una pregunta que no hemos conversado, pero ¿tú crees que de pronto en ese momento el no haber tenido en cuenta esos factores como si el peso es competitivo o no, si hay alguien que está compitiendo contigo por un podio o no, si esas marcas son buenas o no, hizo que tú te sintieras más tranquila respecto hoy que ya tienes de pronto esa presión encima de decir, si yo no hago este peso, seguramente esta persona me quite el podio. Si yo no hago este peso, seguramente los números no me den para clasificar. ¿Es diferente? ¿Crees que...? Es diferente, es como un poquito el ser ignorante, pero no de una mala forma. Sí. Fue de una manera inconsciente porque me ayuda a concentrarme incluso mejor en mí misma y como a disfrutarlo, más que todo. Ahorita lo hago con otro objetivo, pero con el mismo disfrute. Digamos, ahorita que competí, Sí. realmente pues no me salió el último mes, la verdad me salieron varios movimientos, no los, si soy sincera, pues, obviamente, pero disfruté la competencia. O sea, a pesar de que haya fallado los intentos, yo dije, no, pues yo sigo y ya, dale. Pues eso como una satisfacción y ser más consciente en que debo de mejorar. En la primera competencia yo no sabía en qué mejorar. O sea, yo salí y yo, nada, hagámosle. O sea, ir como en un río pero sin rumbo. Sí. Pero ahora que es como, digamos, no, si yo no hago este peso, pues yo no puedo entrar, si no hago esto, siento que ya es un tema como más del entrenador y tú. Tú vas enfocado a realizar el número y hacer de la mejor manera posible. Ya. Si ya lo hace la otra persona o no, pues ya ese es otro asunto que pues en mi caso a mí no me sirve estar pendiente. A veces estoy pendiente, pero del mismo momento que yo quiero estar concentrada en mí y estar en el movimiento y visualizarme, no lo pienso. Ok. Entonces yo lo que trato es usar la mejor técnica posible, soy como más detallista en eso que lo hacía anteriormente. Y claramente a veces uno se compara. Entonces es como, no, ella la mejor, ella está más fuerte, o pues yo no soy lo necesario como para entrar en ese podio, pues va a volver a fallar. O sea, si yo ya lo digo, va a pasar. Entonces, es como cambiar un poco. Eso es con tiempo. Yo siento que lo he aprendido a cambiar con el tiempo. Sí. Y con cada competencia que he ido, que fue como en el Saúl, en Chile, otra vez Saúl, y otra vez Saúl. Pero obviamente quiero competir en otras también. He aprendido cada cosa en cada competencia. Yo aquí quiero aprovechar para decir algo y es, no es, o sea, claramente esto es un deporte de comparación, pero también es importante que el proceso sea muy enfocado en uno mismo, porque ¿qué pasa? Que no sabemos si las personas vienen con lesiones, si vienen con una situación familiar difícil, si vienen con alguna condición física que no les permite rendir de la misma manera. Entonces creo que a veces las comparaciones deberían ser en principio contra uno mismo, contra la persona que hoy calienta con los pesos que eran su máximo, por ejemplo. Entonces, claro. Creo que sí es importante que uno también vaya viendo eso a lo largo de la vida deportiva,
porque en definitiva eso es lo que te permite ser resiliente y ser consciente de tu propio proceso. Exacto, siento que para mí el principal objetivo es ser longeva en el deporte. O sea, yo no quiero sacar todo lo más rápido posible porque, pues no sé, o sea, ¿cuál es el objetivo de ello? ¿Lo sacar rápido y ya? De acuerdo. La idea es seguir más años, más competencias, disfrutarlo, mejorar claramente. Incluso a veces, en mi caso yo mejoré pues poquito, pero mejoré y aprendí y lo pude reaplicar de nuevo en una nueva competencia. Y para mí eso yo también es una ganancia. Obviamente yo me exijo demasiado. Sí. O sea, si soy sincera, yo me exijo demasiado. Yo trato de seguir todo como debe de ser. Y lo que trato de tener las circunstancias también, tener todo el control. Lo que no controlo, obviamente ya se me sale de mis manos. Pero ahí es como, ¿cómo puedo actuar yo ante eso? Sí, sí, no, de acuerdo. Yo creo que en general es mucho de tener ese nivel de conciencia de que este deporte es un deporte que a veces el mejorar no es necesariamente subir cargas. El mejorar a veces es mejorar técnica, dar mayor profundidad, tener mayor elasticidad en los tobillos. Perder miedo. Exacto. Sí. Entonces creo que hacer ese balance también es súper potente porque finalmente eso te permite permanecer con una salud mental dentro del deporte, que eso también es súper importante. Claro, y tener en cuenta que pues el deporte de alto rendimiento no es saludable. Tratar de cuidar la mentecita lo más que se pueda. De acuerdo. Porque pues a lo que ya sea el power físico o bueno, los deportes que he mencionado anteriormente, tú llevas el cuerpo al máximo. O sea, siempre lo vas a llevar al máximo y al fin y al cabo pues se va a fatigar y no va a ser saludable. Pero es por eso que vas a usar las herramientas correctas para ya sea descansar, tener una buena rehabilitación, de llegar lo más óptimo posible. Y la parte mental es también como psicología deportiva. Sí. O sea, también cómo puedes manejar la competencia, más que todo de ti contigo mismo. De acuerdo. Porque ese es el que me dificulta mucho. Sí. Nata, ya para ir cerrando, esta entrevista está súper chévere, realmente hemos hablado un montón de cosas. Así. Quiero que nos cuentes, y pues por las personas que de pronto no te conocen, cuáles son tus planes a corto plazo. Y para cerrar, como siempre, una canción que nos quieras recomendar, pero primero tus planes a corto plazo. Deportivamente. Sí. Deportivamente. Ahorita acabo de competir en el Puerto Saúl. Sí. Puerto Saúl. Entonces mis planes ahorita es ir al Mundial de Argentina. Quiero prepararme. Hay mucho tiempo. Obviamente voy a aprender demasiado. Vamos a ver cómo salen las cosas. Y si se puede lograrlo y pues ir allá y disfrutarlo. O sea, yo sé que varios de Colombia también van a ir y lograrlo, o sea, divertirse. Esos son mis planes a corto plazo. Ya mediano y largo, veremos, pero seguir entrenando y mejorando. Mejorar. Y una canción que nos quieras recomendar, así como para cerrar el espacio. Yo escucho cosas raras. Sí, o sea, aquí quiero confesarles que Nata escucha cosas un poco otakus, pues. Sí. No, pero son muy buenas. Como el opening de Hunter x Hunter. O como el de One Piece. No, mentiras, pero así como para general. Digamos, una canción que se me quedó mucho. Es que no me acuerdo el nombre. La de Linkin Park. Sí. La de Bleed It Out. Ese. Bleed It Out. Esa me parece muy chévere. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this news. Como les dije, estamos cortando esta entrevista porque tengo mucha tos. Pero no quiero cerrar el espacio sin antes preguntarte, Nata. Yo sé que en algún momento de tu vida, y esto ya es un poco más personal, quizás dudaste de ti y de pronto en el entorno en el que estabas, ya sea familiarmente o incluso tu trabajo, llegaste a sentirte como insegura. ¿Qué le dirías a una persona que esté en ese momento, en esa posición y que quiera empezar a hacer el deporte? Independientemente seas joven, seas mujer, seas hombre, seas viejo, seas adulto, seas lo que seas, el power es para todos. O sea, a mí me parece que eso es lo más bonito del powerlifting, que incluye cualquier persona. O sea, es decir, métete, pruébalo
y me dices. Ok. Y yo sé que definitivamente puedes cambiar tu mentalidad ante ello, incluso cambiando aspectos de tu vida, sintiéndote más seguro de ti mismo. No solo ya sea levantando cargas o peso, sino ser capaz de hacer algo diferente. Ok. Ya al momento que seas capaz de hacer algo diferente, que lo hayas logrado ese cometido, vas a ver que puedes lograr más objetivos. Eso es como aprender idiomas. O sea, pues yo estoy mucho en la pedagogía, Sí. la licenciatura, es como si tú ya aprendes un idioma, por ejemplo el inglés, puedes utilizar la misma metodología que estás utilizando para otros idiomas y vas a ver que te va a funcionar. Obviamente va a haber muchas dificultades, te vas a frustrar porque has intentado lo mismo varias veces, pero al fin y al cabo te va a salir, o puede que no te salga, así pasan las cosas, pero sigue y tratar de, o sea, al menos pon un poquito de confiar en ti mismo. Ya con ese confiar en ti mismo, tu confianza va a seguir a medida que logres las cosas. Y eso. Súper, Nata, pues de verdad muchas gracias por este espacio. Ojalá todos hayan disfrutado esta entrevista tanto como yo me la disfruté. Y nada, de verdad esperamos verte en el Mundial con las camisetas nuevas que van a salir del podcast. Eso sí, ¿para qué? Están increíbles. Y de verdad, muchas gracias por el espacio. No, a ti muchas gracias. No, un honor estar aquí, la verdad. O sea, muy bonito también verlo en YouTube y también estar aquí. Súper. Muy chévere. Gracias.